Regalé el anillo de bodas de Ricardo 3 días después de que muriera. El director de la funeraria me preguntó si quería quedármelo y dije que no. No sé por qué dije eso. No estaba pensando con claridad. Solo quería que todo aquello terminara. 2 semanas después me desperté en mitad de la noche buscándolo. Quería sostenerlo. Quería algo suyo que pudiera tocar. Ya no estaba. Y me di cuenta de que había cometido el primero de muchos errores que casi me destruyen. Soy Margarita. Tengo 83 años. Ricardo se fue hace 15 años, y en esos 2 primeros años, después de que muriera, hice casi todo mal. Alejé a las personas que me querían. Tomé decisiones que nunca podré deshacer. Casi me pierdo a mí misma por completo. Y si te enfrentas a esto, o si te aterra que algún día te pase, necesito contarte las 5 cosas que hice y que empeoraron todo. No para asustarte, sino porque nadie me advirtió. Y quizás, si alguien lo hubiera hecho, no habría pasado 2 años deseando haber muerto con él. Ricardo murió un martes por la tarde de noviembre. Había estado enfermo durante 3 meses. Cáncer. Del tipo que avanza rápido. La enfermera de cuidados paliativos llegó alrededor de las 3. Le tomó el pulso. Me miró y dijo: «Señora Turner, se ha ido». Recuerdo haber asentido, como si me hubiera dicho que iba a llover. Salió de la habitación para darme tiempo a solas con él. Me senté allí sosteniendo su mano. Todavía estaba caliente, y no dejaba de pensar: esto no es real, no puede ser real. Pero lo era. No recuerdo mucho después de eso. Llamar a mis hijos, firmar papeles, gente entrando y saliendo. El funeral fue el viernes, vestido negro, sillas plegables, un pastor que pronunció mal el nombre de Ricardo 2 veces. La gente no dejaba de abrazarme y decir: «Ahora está en un lugar mejor». Y quería gritar: «El único lugar en el que lo quiero es aquí». Pero no lo hice. Solo sonreí y dije: «Gracias por venir». El domingo por la noche todos se habían ido. Los guisos y platos de comida estaban apilados en mi nevera. Las tarjetas de condolencia estaban amontonadas en la encimera. Y la casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj en el pasillo. Me quedé en la cocina mirando la taza de café de Ricardo que seguía en el escurreplatos. Lo último que había tocado antes de estar demasiado débil para levantarse de la cama. Y pensé: ¿y ahora qué? No de una manera filosófica, de una manera desesperada. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo vivo en esta casa sola? ¿Cómo me despierto mañana y pasado mañana y al siguiente, sabiendo que él nunca va a volver? No tenía una respuesta. Así que hice lo que me pareció más fácil en ese momento. Empecé a borrarlo. El primer error que cometí, el que todavía me persigue, fue deshacerme de sus cosas demasiado rápido. Todo el mundo me decía que ayudaría. «Necesitas cerrar este capítulo», dijo mi hija Susana. «Guardar sus cosas solo lo hará más difícil», añadió Linda. Incluso la consejera de duelo de la funeraria dijo: «La mayoría de la gente encuentra útil limpiar las pertenencias de su cónyuge dentro del primer mes. Te ayuda a empezar a seguir adelante». Así que 2 semanas después del funeral empecé. Saqué todo de su armario. Cada camisa, cada par de pantalón, las corbatas que nunca usaba, la chaqueta con el bolsillo roto que llevaba años pidiéndole que tirara. Los doblé en cajas, las etiqueté, las llevé a una organización benéfica. Vacié su mesita de noche, sus gafas de lectura, su reloj, el pequeño blog de notas donde escribía cosas que necesitaba recordar. Empaqué sus herramientas en el garaje, su equipo de pesca que no había usado en una década, las cajas de papeles viejos que él insistía en guardar. Me llevó 3 días. Y cuando terminé, me quedé en el dormitorio, miré el armario vacío y pensé: bien, ahora puedo respirar. Pero no podía.
porque una semana después me desperté en mitad de la noche y quise ver su letra. Fui a su mesita de noche, vacía. Abrí el armario, nada. Corrí al garaje. Las cajas ya no estaban y me desmoroné. Me senté en el suelo del garaje a las 2 de la mañana, sollozando tan fuerte que pensé que me iba a enfermar porque lo había borrado. Había borrado al hombre con el que pasé 46 años porque alguien me dijo que haría el duelo más fácil. No fue así. Lo hizo insoportable, porque ahora no solo extrañaba a Ricardo, extrañaba tener algo suyo a lo que aferrarme. Llamé a la organización benéfica a la mañana siguiente. Pregunté si podía recuperar las cajas. Ya no estaban, vendidas o donadas. No llevaban registros. Conduje a 3 ubicaciones diferentes de todos modos, caminando por los pasillos buscando su chaqueta marrón, sus camisas de franela, cualquier cosa. Nunca las encontré. Y he pasado 15 años arrepintiéndome de no haber esperado, de no haberme dado permiso para guardar sus cosas hasta que estuviera realmente lista para dejarlas ir. El segundo error que cometí fue alejar a todo el mundo. Después de regalar las cosas de Ricardo, dejé de contestar el teléfono. Mi hermana Juana llamaba, dejaba que sonara. Linda pasaba por allí. Fingía que no estaba en casa. Sara, de la casa de al lado, trajo un guiso. Le di las gracias a través de la puerta mosquitera y no la invité a pasar. Me decía a mí misma que solo necesitaba espacio, tiempo para procesar, tiempo para hacer el duelo a solas. Pero eso no era lo que estaba haciendo. Me estaba escondiendo, porque hablar con la gente significaba fingir que estaba bien, o peor aún, admitir que no lo estaba. Y no podía hacer ninguna de las dos cosas, así que me quedé dentro. Dejé de ir al supermercado, dejé de revisar el correo, dejé de hacer cualquier cosa que requiriera ver a otro ser humano durante 3 meses. Y la soledad no hizo que el duelo fuera más fácil, lo hizo más fuerte. Porque cuando estás a solas con el duelo, llena cada rincón de la casa, cada silencio, cada aliento. Se convierte en lo único que puedes escuchar. Linda finalmente se abrió paso a la fuerza una tarde de febrero. No llamó a la puerta. Usó la llave de repuesto que le di años atrás y simplemente entró. Estaba sentada en el sofá con la misma ropa que llevaba puesta desde hacía 2 días. La televisión estaba encendida, pero no la estaba viendo. Se quedó en el umbral y me miró. Realmente me miró. Mamá, dijo en voz baja. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? No contesté porque no podía recordar. No dijo nada más. Simplemente fue a la cocina y me hizo huevos revueltos con tostadas. Se sentó a mi lado y esperó mientras picoteaba la comida. Y entonces dijo, no puedes hacer esto sola. Le dije que estaba bien. No me creyó. Y no se fue. Volvió al día siguiente. Y al siguiente. No me dio lecciones. No intentó arreglarme, simplemente apareció. Y lentamente, tan lentamente que no noté que estaba sucediendo, el duelo empezó a sentirse menos sofocante. No porque desapareciera, sino porque ya no lo cargaba sola. El tercer error que cometí fue precipitarme a tomar grandes decisiones. 6 semanas después de que Ricardo muriera, decidí vender la casa. Tenía sentido, me dije a mí misma. La casa era demasiado grande, demasiados recuerdos, demasiado mantenimiento para una sola persona. David me ayudó a encontrar un agente inmobiliario. Programamos visitas para la semana siguiente. Empaqué la mayor parte de los muebles, los puse en un almacén. Hice que la casa se viera vacía y limpia para los posibles compradores. Y entonces, una tarde, estaba de pie en la sala de estar, ahora desnuda, resonante, y miré el lugar donde solía estar el sillón de Ricardo. El sillón ya no estaba, vendido en una liquidación, pero todavía podía verlo sentado allí, con los pies en alto, el periódico en el regazo, las gafas resbalando por su nariz, y me di cuenta de que no estaba lista.
No estaba lista para dejar el último lugar donde lo había visto, el último lugar donde habíamos estado juntos. Llamé al agente inmobiliario a la mañana siguiente y retiré la casa del mercado. David estaba frustrado. Mamá, ya programamos las visitas. Dijiste que querías mudarte a algo más pequeño. Lo sé, Die, pero no estoy lista. Tienes que seguir adelante, dijo. No sin amabilidad, pero con firmeza, como si fuera algo que simplemente pudiera decidir hacer. Pero seguir adelante no significa huir, y eso era lo que estaba haciendo. Huir de los recuerdos porque dolían, huir de la casa porque me recordaba lo que había perdido. Pero esto es lo que no entendí entonces. El duelo hace que todo se sienta urgente. Quieres hacer algo, cualquier cosa, porque sentarte quieta con el dolor parece imposible. Así que tomas grandes decisiones, decisiones rápidas. Vendes la casa, te mudas al otro lado del país, lo regalas todo, y tal vez a veces esas decisiones sean correctas, pero muchas veces son solo formas de dejar atrás el duelo. Y no puedes dejar atrás el duelo. Te sigue, incluso a la casa nueva, incluso a la ciudad nueva. Así que me quedé, y me alegro de haberlo hecho, porque un año después, cuando la niebla empezó a disiparse, me di cuenta de que esta casa no era solo donde había perdido a Ricardo, era donde lo había amado, donde habíamos construido nuestra vida, donde nuestros hijos habían crecido. Y no estaba lista para dejar ir eso. El cuarto error que cometí fue fingir que estaba bien cuando me estaba desmoronando. Todo el mundo seguía preguntando, ¿cómo lo estás sobrellevando? Y yo sonreía y decía, estoy bien, un día a la vez. Debo haberlo dicho 100 veces, pero no estaba bien. No estaba durmiendo, no estaba comiendo. Algunas mañanas no podía salir de la cama hasta el mediodía. Me quedaba de pie en la cocina mirando la cafetera, completamente en blanco, incapaz de recordar si ya había hecho café o si se suponía que debía hacerlo. Pero no se lo dije a nadie, porque admitir que no estaba bien se sentía como admitir que no podía manejarlo, que era débil, que estaba fracasando en el duelo. Y no quería cargar a nadie con eso. Mi hija Susana llamó una noche, solo para preguntar cómo estaba. ¿Cómo estás, mamá? Bien, dije automáticamente. Hubo una larga pausa. Mamá dijo suavemente, no tienes que estar bien. No dije nada. Solo sostuve el teléfono intentando no llorar. No tienes que ser fuerte para nosotros, dijo. Tienes permiso para desmoronarte. Y lo hice, allí mismo, al teléfono. Sollozos feos y entrecortados que había estado reprimiendo durante meses. Susana no me dijo que parara. No me dijo que mejoraría. Solo se quedó al otro lado de la línea, silenciosa, esperando. Cuando finalmente recuperé el aliento, dijo, iré este fin de semana. No tienes que, lo sé, pero quiero. Vino y no hicimos mucho. Vimos películas antiguas, revisamos algunos álbumes de fotos, lloramos juntas. Y por primera vez desde que Ricardo murió, no sentí que me estuviera ahogando sola, porque el duelo no es algo que se supone que deba ser lo suficientemente fuerte para manejar. Es algo que se supone que debe sobrevivir. Y a veces sobrevivir significa dejar que la gente te vea rota. Esto va a sonar ridículo, pero pasé 20 minutos una tarde intentando abrir un frasco de pepinillos. Intenté todo. Agua caliente, un agarre de goma, golpear la tapa contra la encimera. Finalmente me rendí y lo puse de nuevo en la nevera. Ricardo solía abrir todos los frascos. Nunca lo pensé hasta que él no estuvo allí para hacerlo más. Ahora compro el tipo con tapas de fácil apertura. Pequeñas victorias. El quinto error que cometí fue el más peligroso. Olvidé que todavía estaba viva. Durante casi un año después de que Ricardo muriera, dejé de vivir. Solo existía. Hacía las cosas por inercia. Hacía comidas que no comía. Veía programas que no me importaban. Dejaba que los días se mezclaran hasta que no podía distinguir el martes del sábado. No estaba deprimida exactamente. O quizás sí.
No lo sé. Simplemente ya no le veía sentido. Durante 46 años mi vida se había construido alrededor de Ricardo. Ser su esposa, cuidar de él, planear nuestros días juntos. Y ahora eso había desaparecido. Entonces, ¿qué quedaba? No tenía una respuesta. Y no busqué una. Solo esperé. ¿Para qué? No estaba segura. Tal vez para que el duelo se fuera. Tal vez para que la vida volviera a tener sentido. Tal vez solo para que terminara. No dije eso en voz alta, pero lo pensé muchas veces. Y entonces, una tarde a finales de primavera, estaba sentada en el porche, algo que casi nunca hacía, pero la casa se sentía demasiado silenciosa, y Emma pasó caminando con Sara. Emma me vio y me saludó con la mano. Luego corrió hacia los escalones, con su coleta rubia saltando, y dijo: «Hola, señorita Margarita. Vamos a comprar helado. ¿Quieres venir?» Casi dije que no. Había dicho que no a todo durante meses, pero algo en la forma en que lo preguntó, tan casual, tan segura de que diría que sí, me hizo dudar. «Está bien», dije. Caminamos hasta la pequeña tienda en la calle principal. Emma pidió chocolate con pepitas. Yo pedí vainilla. Nos sentamos en un banco afuera y Emma habló sobre la escuela, sobre un libro que estaba leyendo, sobre la fiesta de cumpleaños de su amiga que se acercaba. Y me di cuenta de algo sentada allí bajo el sol, escuchando a esta niña de 8 años parlotear sobre cosas sin importancia. Todavía estaba aquí. Ricardo se había ido, pero yo no. Mi corazón seguía latiendo. El sol seguía caliente. El helado seguía sabiendo bien. Y tal vez eso significaba algo. Tal vez significaba que todavía tenía una razón para estar aquí, aunque todavía no supiera cuál era. En realidad, necesito contarte algo que hice hace unos meses y que tiene a mi familia todavía molesta. Escribí un libro. Lo llamé El Código de la Libertad. No tenía planeado hacerlo, pero después de que Ricardo murió, empecé a escribir las cosas. Sistemas que había creado para sobrevivir. Formas de manejar las finanzas cuando tu pareja siempre las gestionaba. Cómo tomar decisiones cuando ya no hay nadie con quien hablar. Cómo mantener la independencia cuando te aterra convertirte en una carga. Todas las cosas que nadie te dice sobre perder a tu cónyuge. Todas las cosas que tuve que descubrir por las malas. Lo puse todo ahí. Cada lección dolorosa. Cada sistema. Cada verdad que desearía que alguien me hubiera dicho. Lo publiqué en formato digital hace unas semanas y mis hijos se enteraron. David me llamó. «Mamá, ¿por qué compartirías todo eso? Es privado». Linda dijo: «La gente va a juzgarte». Y quizás tengan razón. Tal vez estoy compartiendo demasiado, pero no dejo de pensar en mujeres como yo, sentadas solas en casas demasiado silenciosas, sin saber qué hacer a continuación, pensando que sus vidas se han acabado porque su pareja se ha ido. Una mujer llamada Constanza dejó un comentario la semana pasada. Tiene 74 años. Su esposo murió hace 6 meses. Dijo: «He estado sentada en su sillón todas las noches solo para sentirme cerca de él. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Este libro me hizo darme cuenta de que no estoy loca. Solo estoy pasando el duelo». Otra mujer, Lorena, escribió: «Mi hijo no paraba de presionarme para que me mudara a una residencia de mayores porque no pensaba que pudiera arreglármela sola. Le enseñé esto. Finalmente entiende lo que necesito. Ahora estamos resolviéndolo juntos». Y alguien llamada Phyllis dijo: «Pensé que mi vida terminó cuando mi marido murió. Tengo 81 años. Esto me recordó que todavía tengo tiempo. Todavía tengo cosas que hacer». El enlace está en el comentario fijado si lo necesitas. Pero te advierto, podría quitarlo pronto. Mi familia no para de pedírmelo. Piensan que es demasiado personal, que me estoy haciendo vulnerable. Quizás lo sea, pero está ahí ahora. Si lo necesitas,
Tómalo antes de que cambie de opinión. Esto es lo que desearía que alguien me hubiera dicho el día que Ricardo murió. Vas a cometer errores. Vas a regalar cosas que desearías haber guardado. Vas a alejar a personas que intentan ayudar. Vas a tomar decisiones demasiado rápido y te arrepentirás después. Vas a fingir que estás bien cuando no lo estás. Vas a olvidar que todavía estás viva. Y eso está bien, porque el duelo no tiene reglas, no sigue un cronograma, no le importa lo que se supone que debes hacer. Simplemente es, y la única forma de superarlo es sintiéndolo. Todo, la ira, la tristeza, la culpa, la soledad, los momentos en los que olvidas que se han ido y los buscas de todos modos. No los superas, simplemente aprendes a cargarlo. Y lentamente, tan lentamente que no notas que está sucediendo, se vuelve más ligero. No desaparece, solo se vuelve más ligero. Todavía extraño a Ricardo. 15 años después, todavía me giro para decirle algo antes de recordar que no está ahí. Todavía duermo en mi lado de la cama. Todavía hago demasiado café por la mañana por costumbre. Todavía me pillo diciendo nosotros en lugar de yo. Pero ya no solo estoy sobreviviendo, estoy viviendo. Acompaño a Emma a casa desde la escuela casi todas las tardes. Tomo el té con Sara los jueves. Llamo a mi hermana Juana una vez a la semana solo para hablar. Planté flores nuevas en el jardín la primavera pasada. Los rosales de Ricardo todavía están allí, pero añadí algo de lavanda, algo que es solo mío. Todavía estoy aquí. Y la mayoría de los días ahora eso se siente suficiente. Pienso en Ricardo sobre todo en las primeras horas de la mañana, cuando la luz entra por la ventana de la cocina de la misma forma en que lo hacía cuando él se sentaba a la mesa con su café y su periódico. Solía evitar esa hora del día, dolía demasiado. Pero ahora me siento allí con mi propio café y pienso en él. No con ese duelo agudo y cortante que dificulta la respiración, solo extrañándolo. Suave, triste y de alguna manera bien, como extrañar a alguien que está en un viaje largo. Alguien a quien volverás a ver eventualmente. No sé si eso es cierto. No sé qué pasa después de morir, pero me gusta pensar que él está esperando en algún lugar, probablemente preguntándose por qué tardó tanto. Y hasta entonces seguiré adelante. Una mañana a la vez, un día a la vez, un respiro a la vez. El año después de que Ricardo murió encontré una tarjeta que me había escrito. Estaba metida dentro de un libro en la estantería. Una tarjeta de cumpleaños de 10 años antes. Dentro había escrito, para Margarita, haces que los días ordinarios se sientan suficientes. Con amor, Ricardo. No sé por qué esa tarjeta me impactó tanto. Tal vez porque era tan simple, tan él. No escribía poesía, no decía grandes cosas románticas, pero me veía y me amaba. Y durante 46 años eso fue suficiente. Guardé esa tarjeta. Está en mi mesita de noche ahora. Algunas noches, cuando la casa se siente demasiado silenciosa, la leo y recuerdo. Hay una cosa más que necesito decirte. Si estás leyendo esto y tu pareja todavía está viva, incluso si está enferma, incluso si sabes que el final se acerca, no esperes para decir las cosas que necesitas decir. Diles que los amas. Diles lo que significan para ti. Diles que tienes miedo. Haz las preguntas que has estado evitando. Ten las conversaciones difíciles, porque después de que se hayan ido no puedes recuperar esas oportunidades. No sabía que la última conversación que Ricardo y yo tuvimos sería la última. Estaba medio dormido, apenas coherente. Le dije que iba a preparar un poco de té. Dijo, está bien. Eso fue todo. Esa fue la última palabra que me dijo jamás. Y Dios desearía haber dicho algo más, algo que importara. Pero no lo sabía. Nunca se sabe. Así que no esperes. Si has perdido a alguien o si estás cuidando a alguien que se está muriendo, espero que esto te haya ayudado, aunque sea un poco. Si fue así, ¿dejarías un comentario?
Solo una palabra o dos ayuda a saber que no estamos pasando por esto solos. Y si quieres seguir sentándote conmigo, si estas conversaciones significan algo para ti, espero que te suscribas. Antes de irme, el Código de la Libertad sigue disponible, por ahora. Pero mis hijos me están presionando para que lo quite. David llamó de nuevo ayer. Dijo que estoy compartiendo demasiado, que va a volverse en mi contra de alguna manera. Tal vez tenga razón, pero alguien ahí fuera lo necesita. Alguien sentado en una casa demasiado silenciosa. Alguien preguntándose si volverá a sentirse normal alguna vez. Así que está ahí. El enlace está en el comentario fijado. Si lo necesitas, tómalo ahora, antes de que pierda el valor. Gracias por escuchar. Cuídate, lo que sea que eso signifique para ti.